Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo en el país que te encuentres. Queremos darte la bienvenida, valientes mujeres, en una nueva oportunidad de poder hablar hoy con Aldo Sursolo desde Argentina. Eh, Ustedes ya lo conocen o lo van conociendo de a poco, y para quienes aún no han visto a Aldo, hoy van a conocerlo y seguramente lo van a amar tanto como nuestra audiencia lo está haciendo. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido a Valientes Mujeres. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, como haces vos por los distintos países. Así que bueno, te agradezco muchísimo esta invitación y que podamos dar un granito de arena a la gente para despertar aquellas cosas que le pueden ayudar. La idea es ayudar. Exacto, muchísimas gracias a vos siempre por ser tan generoso y darnos de tu tiempo. Bueno, Aldo, nos reúne otra vez, siempre decimos el universo, nos reúne otra vez, porque hay muchísimas preguntas que surgen a través de los programas que hemos hecho, hemos nombrado, hemos hablado un poco de la vida después de la muerte, Ujú. hemos hablado, bueno, también del reencuentro del universo cuando te reúne, ¿no? Cuando está jugando un poco a favor nuestro o cuando lo llamamos un poco a nuestras vidas. También hemos hablado de la reencarnación, hemos tocado temas tan interesantes, y nos encontramos con que las personas a través de estas vistas, de ver, de conocer nuevos temas que tal vez algunos ignoran y otros sí tienen algún conocimiento, surgen preguntas. Y a raíz de eso es que queremos hoy hacer este programa para ustedes, para informarlos, para llevarles un poco de alivio, para aclarar o despejar algunas dudas, siempre con mucho respeto y con mucho amor, que es lo que queremos hacer. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Mira, Aldo, acá hay una persona que nos envió desde México. Eh, nos pregunta sobre el túnel de luz, el famoso túnel de luz que dicen la mayoría que ha tenido una experiencia como de muerte y ha regresado, dicen que ven un túnel de luz. Esta persona está interesada, quiere saber si esto es así o qué se sabe de esto. Bien, yo puedo hablarlo desde el lado de como terapeuta en vidas pasadas, en este caso. No tuve la experiencia yo de tener que pasar, digamos, en este cuerpo, ¿no? Sí, por ahí haciendo regresiones, lo vi, y bueno, o haciendo los pacientes regresiones. Y todos refieren encontrarse en de hecho, cuando trabajamos, los guiamos para que vayan a esa luz. Es como si fuese una puerta donde el alma debería ir para, bueno, trascender y para, bueno, replantear qué es lo que vio en este plano, qué es lo que trabajó, qué es lo que falta tal vez trabajar. Y entonces, como digo, ¿no? Muchos refieren encontrarse con esa luz y bueno, y atravesarla para poder, digamos, dejar de sufrir en este plano, porque uno cuando muere, si lo que fuimos notando es que si el alma no se dirige a esa luz, no la encuentra o por algún motivo, porque muchas veces por creencias no vamos, ¿no? Por ese miedo de me van a castigar o no me lo merezco, que no es así, o sea, todo el mundo se lo merece. Cuando quedan en este plano que no pasan por la luz, quedan como lo que se llama almas perdidas. Y es bastante molesto para esa alma porque no puede trascender, no puede avanzar en su aprendizaje. Y muchas veces en los que quedan, ¿no? O sea, los que quedamos por ahí uno nota estas presencias, y bueno, pasan esas cosas. Entonces, lo de la luz es importante saberlo, que bueno, sí existe, hay que ir. Ha- Hayamos hecho lo que hayamos hecho en este plano, somos merecedores. O sea, lo que nosotros hacemos en este plano, si es algo muy malo, nada, después es lo que vamos a tener que tal vez trabajar al volver a este plano, pero no es que allá existe un castigo, o sea, pasando la luz, o no, o van a decir, bueno, no, vos hiciste tal cosa, no entrás. No, no, no es así. Es necesario entrar porque es en el momento donde nosotros ahí podemos tener, digamos, más presente los actos que hicimos de los que vinimos a este plano. Bueno,
cuáles alcanzamos, cuáles logramos sanar y cuáles no. Entonces, en ese lugar es donde se hace ese balance para después, bueno, si es necesario en algún otro momento reencarnar, saber qué otras materias pendientes quedaron. Exacto, ¿no? Es que qué interesante que es esto de poder, bueno, no pasar, traspasar este túnel en vida, ¿no? Nosotros, pero sí personas que pueden trabajar y ayudar a estas almas a poder traspasarlo y buscar la luz, ¿no? Que es lo que... Y hay algo también muy interesante en esto y que esto sería bueno que todos lo tuvieran en cuenta, es que todos merecemos esa luz, todos merecemos esa luz. Nos han enseñado y tenemos muchas creencias diferentes en diferentes culturas, donde todo lo malo o lo que nos hayamos equivocado en la vida o lo que no esté correctamente aceptado por las sociedades, vamos a ser juzgados y no vamos a encontrar la luz, sino que vamos a ir a la oscuridad, ¿no? Y sí, Yo creo que hay un error ahí, o mm, sea, por ahí algo podría tener como, digamos, como algo de cierto, pero no tanto en cómo lo cree la gente, ¿no? No sé si alguien es juzgado, no es que somos juzgados, o sea, bueno, viste que se habla del cielo y del infierno. sí, por eso. Yo no creo en un cielo y un infierno, o sea, yo creo que hay un lugar de trascendencia que es la luz, y el infierno, si lo queremos llamar infierno, es este lugar donde estamos, que no lo llamo infierno, pero quiero decir, es este lugar porque es el lugar terrenal donde sentimos, donde están los dolores, donde están las emociones, y es donde tenemos que aprender. O sea, yo lo llamaría por ahí lugar de luz, y la tierra en vez de por ahí así infierno duro, diría la escuela. Después, cuando morimos, que haya dos lugares, no, está uno solo que es la luz. El siguiente lugar es cuando yo no me animo o me pierdo en llegar a la luz. Entonces quedo en ese limbo que, bueno, en algunos casos suele ser muy duro estar en ese limbo, Ahí pero es. tampoco lo llamaría infierno. Sí es duro, pero no lo llamaría infierno. Y en mi trabajo como terapeuta, en este caso de vidas pasadas, ayudo a esas almas, se ayuda a esas almas para primero tener una comprensión de dónde están, porque muchas veces perdemos la orientación y no sabemos qué pasó, más cuando son muertes por accidentes, ¿no? Entonces por ahí uno no sabe si todavía sigue vivo o no. Y después por otro lado ayudarlos a que, bueno, no hay nadie allá que nos diga ustedes van a entrar o no, o van a ir al infierno o no. O sea, es ayudarlos a decir, bueno, es el lugar donde se espera que estemos, seamos lo que seamos, o sea, seamos un asesino serial, no sé, lo peor que te puedas imaginar, Mm. vamos a ser bienvenidos a ese lugar, y es como digo, ahí se van a ver cuáles fueron nuestros actos y cuáles son los trabajos necesarios en otra vida transitar por lo que hayamos hecho. O sea, no es que hay alguien que nos juzga, nosotros nos evaluamos para poder ser en algún momento luz, tenemos ese criterio de decir, bueno, tengo ahora todavía estas materias que transitar, que cursar. Entonces, Exacto. bueno, somos nosotros. Es un poco, no, a lo que me refería, nos han hecho creer y estamos tan empapados en estas creencias que cuesta entender a veces cuando nos hablan de esta forma, y la gente se siente como muy juzgada, muy presionada. Creo que una vez lo hablamos en uno de los programas, eh, no sé si fue con ustedes o fue con alguien que decía, yo no quiero vivir presionado en esta vida, quiero pensando en la muerte, pensando en lo que me va a pasar después de que me muero. Yo quiero vivir ahora, quiero disfrutar ahora y quiero recuperar el tiempo si lo perdí o quiero pedir las disculpas que tenga que pedir, ¿sí? ¿No? Dice, pero no quiero estar presionado con la creencia y sí creo que fue con una de las personas que hablamos, eh, tan presionado con sus creencias, ¿no? Con lo que le habían enseñado de niño, y hoy de adulto siente que después de muchas pruebas en la vida, que necesita disfrutar de esta vida para no tener, como vos decís, o él mismo lo decía, perderse después, ¿no?
en algún lado no llegar a la luz en realidad. Así que está muy bueno. Sí, y es importante esto saber que la luz va a llegar siempre que quiera ir, ¿no? O sea, la luz está disponible. Después, si tenemos que volver a este plano es otro tema. Y lo de las creencias, a veces no nos podemos escapar de No, eso porque donde nacemos, nacemos en una sociedad con una creencia religiosa distintas a otros y no hay una cosa buena o una cosa mala. Tal vez las creencias que a veces uno trata de mostrar un panorama más amplio, ¿no? Porque las creencias nos limitan en qué cosas creer, en qué cosas, cuáles son los actos a hacer y eso tal vez nos retrasan un poco en avanzar. Eh, no digo que nos tire para atrás, porque ninguna religión nos va a hacer el odio, no va a perdurar el odio, no es lo que nos inculcan, pero tal vez nos quitan la posibilidad de creer determinadas cosas o de que mi alma se dirija hacia determinado lugar. Es eso nada más, lo por ahí nos retrasa un poco, ¿no? Pero lo más importante es no quedarse en... Porque muchas veces vamos a ir por ahí, no es que ataco a las religiones, pero muchas veces las religiones están impuestas para darnos miedo y para ser, digamos, súbditos de alguien, ¿no? O sea, ser esclavos de alguien. Entonces, bueno, saquemos eso y esas cadenas y escuchemos el corazón. Escuchando el corazón no nos vamos a equivocar. exacto, exacto. Sabemos lo que no tenemos que hacer, no le tenemos que hacer mal a alguien, no tenemos que asesinar a alguien. Somos Después el conscientes resto de eso, es... claro. Nosotros tenemos ese libre albedrío sin necesidad de una religión. Y a esto creo que se refería esta persona, ¿no? Igual no digo que no tenga religión, ¿no? O sea, no No, estoy no, hablando de sí. eso, No, pero seguro. por ahí ser un poquito más amplio y permisivo porque las religiones las crearon los humanos. Exacto, exacto. Muy bien, sí, creo que a eso se refería él, ¿no? A la imposición de temor que le habían dejado sus creencias y que él se dio cuenta en la adultez que no era tan así, ¿no? Y está bueno poder liberarse de eso. Bien, buenísimo. Hay otra pregunta que hablábamos al principio, antes del programa con Aldo, que la desmenuzamos un poquito porque se nos conflictúa un poco, pero vamos a ver si la podemos desmenuzar aún mejor ahora en el vivo, ¿no? Eh, Hay una pregunta que dice, ¿el valor de las almas cuál es? Y ahí es cuando nosotros dijimos, a ver, ¿qué nos querrán decir con esto? ¿Cuál es la pregunta en sí? A ver, Aldo, vos, ¿qué pensás? El valor de las Bien, almas, ¿no? ¿Cuál es? bueno, como estuvimos ahí tratando de ver cuál era el sentido real de la consulta, bueno, de la pregunta, voy a responder a lo que yo comprendo de la pregunta y ojalá que sea lo que la persona haya dicho, si no, bueno, en algún otro momento formulará por ahí un poquito más clara la pregunta. El valor de las almas, yo lo que entiendo tal vez que quiso preguntar si es como que hay niveles de almas, ¿no? Mm. Y si vamos por ese lado, por ejemplo, también como, bueno, como terapeuta, digamos, en desposesión espiritual o terapeuta en vidas pasadas, nosotros clasificamos a las almas para esa comprensión y poder trabajar con determinados nombres, ¿no? Entonces, está, digamos, el alma pura, el alma blanca o el alma, digamos, que puede ser un ángel, un guía. Está nuestra alma, que es la que, bueno, tuvo que transitar y tal vez tenga otras cosas más que transitar, que es la que se detecta como esta alma nuestra, con sus errores y aciertos. Y después, donde vienen esas clasificaciones, tiene que ver, por ejemplo, en estos trabajos uno se encuentra con almas oscuras, que son almas que eh, se desviaron del camino, a veces consciente, otras veces de forma inconsciente. Cuando es inconsciente es más fácil, o sea, que no se dio cuenta y se desvió y quedó perdido en ese limbo, digamos que el alma se empieza como a oscurecer porque es un lugar donde acechan otras energías oscuras que tratan de manipular, ¿no? Entonces, cuando uno no se da cuenta de que se perdió, es más fácil encauzarlo para que vuelva a tomar el lugar de luz. Y en los que fueron, digamos, agarrados por estas almas oscuras para que trabajen como para ellos, que lo que hacen en realidad es usar la energía de uno
y hasta por ahí, no, por ahí no, confunde, porque al estar en este campo vibratorio nuestro, porque muchas veces se acercan a nosotros y se pegan en el campo vibratorio nuestro, lo que hacen, bueno, es confundirnos en los pensamientos, en los deseos de las cosas que queremos, o sea, nos llevan al lado de sus vivencias cuando tenían cuerpo físico, ¿no? Entonces, están esas almas, como digo, almas oscuras, bueno, que hacen este tipo de cosas, que no es imposible trabajar con ellas y que en la gran mayoría de las veces se los puede hacer comprender qué es lo que está pasando y aceptan ir a la luz. Después están las otras almas que nosotros llamamos mistificadores, que son aquellas almas que consciente o inconscientemente, mayormente conscientemente, se hacen pasar por otra cosa. En algunos casos, por algún familiar nuestro y no lo es, más que nada para confundirnos y para seguir tomando de esta energía nuestra, o la gran mayoría de las veces se da como que son entidades como guías, maestros, el Espíritu Santo, la Virgen María, o sea, o otros tipos de veneraciones de otras religiones. Me ha tocado trabajar con casos así. ¿Y qué pasa? Cuando yo trabajo con una persona que vino a consulta y se encuentra que tiene un mistificador, claro, la persona dice, pero ¿cómo voy a sacar a este Dios que está en mí? Claro, está, en realidad no es un Dios, sino que se está haciendo pasar, está disfrazado. Entonces se complica un poquito porque cuando trabajamos con pacientes, obviamente tenemos que tener la aprobación de la persona, de decir, bueno, sí, quiero soltar esta energía, quiero que se vaya, y después obviamente uno trabaja con esa energía que a veces cuesta al sacarlo, pero se puede invitar a que se vaya y que siga su camino, ¿no? Pero cuando está el mistificador y confunde, muchas veces para él el mismo paciente dice, no, no, pará, no quiero, no lo quiero dejar ir. Entonces ahí se complica un poquito más el trabajo. Pero bueno, esas son las clasificaciones. Están los obsesores, que son aquellos que bueno, se meten con nosotros en nuestro campo vibratorio, como dije, para confundirnos, para llevarnos para el lado que ellos vivían. Muchas veces me ha tocado trabajar con personas que, bueno, que tenían un alma perdida en su campo vibratorio, que estaba funcionando como obsesor, donde esas almas por ahí eran, qué sé yo, drogadictas, alcohólicas, y las llevaban en esa confusión a tratar de ir por esos mismos caminos, esos mismos ambientes. Eso es lo que provoca. Digamos, es muy difícil, no digo que sea imposible, que pase como, bueno, hemos visto en la película El Exorcista, ya eso es algo, una posesión muy fuerte, digo que no es imposible, pero muy poco probable. Es, no sé, cuántos casos en millones, ¿no? Lo demás es un poco más sutil, pero bueno, nos confunden, nos bloquean los caminos, o sea, cuando nos sentimos perdidos, no sabemos quiénes somos, a dónde queremos ir, vivimos envueltos en la tristeza, bueno, ahí están las diferentes categorías por ahí de almas, ¿no? Cuando nos pasa eso seguramente nos está aplacando un alma obsesor, un alma oscura. Creo que por ahí, no sé si es eso lo que se refería de, de la categoría o de la clasificación. Espero que haber Sí, respondido ahora correctamente lo que quiso. te digo que es súper interesante. Si la idea iba por otro lado, también esto creo que ha aportado muchísimo porque es algo que yo generalmente desconocía algunas de hasta de los nombres, ¿no? De este tipo de almas, y algunos efectos que puede provocar o lo que puede manifestarse en mi cuerpo o en mi energía, ¿no? Modificarla. Eh, Creo también Esto que no es, perdón, esto no es para dar miedo, pero no, sí no, por ahí para para estar nada. atento. O sea, cuando me Exacto. encuentro en una situación que de repente alguien o yo mismo cambio abruptamente ¿cómo es que se dice? Del enojo a la risa, no me salía la palabra, o cambio muy abrupto, o de estar feliz a estar triste, o tener tendencia de, pero yo nunca hice esto y ahora tengo ganas de hacer algo que sea, digamos, me voy a prestar atención cuando es algo, digamos, negativo, ¿no? Sí, sí. Digo, de estar atento, esto nos permite estar atentos
poder buscar ayuda. O sea, hay formas de poder trabajar con este tipo de energías y ayudarnos. Sí, a eso también me refería. No, no, no es para tener temor, es para aclarar, es para entendernos, para entender al otro también, porque tal vez le esté pasando a quien está con nosotros o a alguien en la casa en general. Y uno lo puede percibir cuando uno está un poco más conectado con el tema de su de su propia alma o sus o guías espirituales, que también hemos hablado de las guías espirituales. Uno puede percibir que hay una energía diferente o hay algo que no está funcionando bien, algo que nos está modificando el ambiente y tenemos que estar atentos a estas cosas. Y creo que también el valor de las almas tienen que ver también, a lo mejor también preguntaba por el tema de si un alma vale más que otra. No, las almas son todas, tienen su valor y su peso y su Su nivel historia de también. evolución, sí, su historia y su nivel de evolución, o sea, yo no sé si está categorizada, o sea, yo Exacto. no me, ni tampoco me pongo a ver, bueno, a ver qué tipo de alma sos, si sos la número uno, la número 10. Claro, eh, Creo que eso pasa más por poner un, como somos nosotros, ¿no? El ser humano tiene esto de clasificar y que tiene, hay que encasillar en algún lado. Yo creo que no tiene sentido por ahí perder el tiempo en eso. O sea, todos somos exacto. almas y hay niveles de, de cosas, ¿no? Que uno, de acciones que nos llevan a que el alma cada vez esté más brillante. O Creo sea, también sí. que la confusión de las personas viene por el tema también, y esto es sin atacar a ninguna religión ni nada, ni creencia, es un poco viene por ese lado, ¿no? El de la clasificación de almas, dependiendo de lo que hacen, el estatus y un montón de otras cosas, que es lo que daña un poco este concepto, lo embarra, lo ensucia un poco y hace que haya este desconocimiento y que se crea que tenemos un nivel de almas y eso no es así. Así que bueno, Justamente, mira, en las sociedades muchas veces pasa que, a ver, una raza es mejor que la otra, o claro, porque vos tenés un determinado trabajo y yo tengo otro menor, puedo ser menos que vos, o sea, esas son cosas humanas. En realidad, el alma es alma. exacto. Tendremos que hacer más o menos trabajo, pero no hay una clasificación de blanco, negro, si Claro. sos rico, si sos pobre, no. No, Eso es la mente humana. lo bueno de esto es saber y entender, entonces empezar a entender que el alma es importante, es maravillosa, es nuestra, pertenece mucho a nosotros, entonces no dejemos que como yo diría, nos lastimen el alma o nos confundan a nuestra alma y despreciemos a otras, ¿no? Eh, Fíjate una cosa, perdón, ¿no? Un ejemplo de esto, que es el humano que pone esas clasificaciones, esas etiquetas, pero un rey o un pobre, cuando muere, se va solo, se va, es alma pura, nada más. No se lleva ni la riqueza, no se lleva nada. Entonces, digo, no detenernos tal vez a eso. Que el alma, de hecho, somos alma. O sea, el alma lo único que hace, o sea, lo que tenemos es diferente cuerpo en distintas vidas. Pero el alma es siempre la misma. La Sí, de uno, ¿no? Obviamente. exacto, exacto. Así que bueno, esperamos poder haber despejado algunas dudas y si te hay muchas más preguntas o quieren profundizar un poco más, ya saben que nos pueden escribir eh, a este programa y sobre todo a Aldo. Hay una pregunta que me surgió a mí en el momento de todas las que hay acá, eh, con respecto a cuando decías esas almas que se pueden perder, ¿no? Que quedan ahí, que no pasan, estábamos hablando, no pasan el túnel, quedan ahí en la nada. Algunas no se dan cuenta, dice que han muerto. ¿Qué pasa con las almas suicidas? Las almas que son suicidas, o sea, el ser que se suicida, ¿se pierde también, no se da cuenta o es consciente de lo que acaba de hacer? Muy buena la pregunta porque hay diferentes visiones de esto. Yo en un tiempo atrás te hubiese dicho que es un alma que va a quedar perdida porque atentó contra su propia vida y entonces se va a creer no digno de ir a la luz. Pero me ha tocado un caso de trabajar que esta alma se suicidó y fue directamente a la luz. Entonces ahí me cambió un poco mi forma de ver las cosas.
yo creo que cuando un alma quiere ir a la luz, va a ir a la luz. Y el hecho de quitarse la vida me hizo abrir un poco la mentalidad en el sentido de decir, tal vez también esté jugando como actor para otros actores de su vida. Es decir, a ver, atentar contra mi vida y es grave porque yo estoy quitándole la vida a este cuerpo con el cual yo necesitaba transitar algo, ¿no? Ese era mi punto de vista, entonces si yo me quito la vida, voy directamente como una especie de castigo. No existen los castigos, pero quiero decir que, bueno, hice algo mal, entonces en un futuro, cuando vaya a ese lugar de luz, veré, bueno, mira, cortaste tu vida anticipadamente, ahora para la próxima hay que hacer determinado trabajo. Pero el después al profundizar un poco más, ver esta alma que fue a la luz, y digo que tal vez tenga que ver con la actuación de otros actores, porque nosotros no estamos solos en este plano. Mm, Actuamos para trascender nuestra propia alma, pero también tenemos gente alrededor, gente que nos acompaña todo el tiempo, como es nuestra familia y después amigos. Hay distintos grados de gente que trabaja con nosotros, que está en esa misma misión y nosotros les servimos de actores a ellos para que ellos se puedan dar cuenta de cuál es su trabajo, cuál es la misión que tienen, tanto cuando alguien al lado nuestro es agresivo, bueno, tal vez es algo que yo tenga que ver para aprender de eso y ver cómo reaccionar, quiero decir a esto, ¿no? Entonces, volviendo al tema del suicida, tal vez ese suicida es ese plan que trazó antes de nacer, que tenía que cumplir determinadas cosas y una de ellas era terminar su vida suicidándose. ¿Para qué? Para que entonces sus familiares, su gente de alrededor, también tenga que aprender de ese acto. ujú. Esto me llevó tiempo verlo hasta que vi esta alma que trascendió. Si no, yo te hubiese dicho, no, cortó su vida y algo no está bien. Entonces esto me llevó a ver un poquito más amplio las cosas y a veces nosotros trazamos algo para, por nuestra misión y por la ayuda del otro. Por ejemplo, un bebé que muere a los pocos días de nacer o que al poco tiempo tiene una enfermedad, ¿no? Ellos, obviamente en esta vida, seguramente no cargaron con karma negativo, ¿no? O sea, con un karma de haber hecho algo y tener que pagarlo, pero tal vez algo en alguna otra vida pudo haber marcado. Pero mayormente estos bebés son seres de luz que se prestan para enseñarnos algo a nosotros, enseñarnos qué es esta pérdida, porque tal vez en algún otro momento de nuestra vida o en una vida pasada no lo valoramos, dejamos que algo se escape, entonces en esta vida es como un ángel se presta a nacer en ese cuerpito y ese cuerpo al irse nos deja esa enseñanza, ese dolor y aprender de eso, ¿no? Es muy delicado esto que estoy diciendo para la gente porque obviamente a quien haya perdido algún ser querido siendo bebé y todo, va a costar escuchar esto, pero en realidad nada, es todo aprendizaje. Entonces creo que el suicida es parte de ser un aprendizaje también para los que quedan, para los que quedamos. Es qué bueno, qué interesante ese punto de vista, porque es un tema delicado y es un tema que generalmente también está visto en la sociedad o se transmite esa idea de que almas perdidas, ya está, se perdieron, mira lo que hicieron, ¿no? Se juzga mucho. Los que quedan con vida, ¿no? La familia, como vos decís, el alrededor, queda con mucha culpa, queda con mucho pesar, queda con hasta con locura, ¿no? Porque es como, no lo pueden creer, como no lo vi, no supe, no nada. Es, es Si me, difícil, ¿no? Es Sí, que si yo trabajo mucho con duelos y hace poquito tuve con dos personas trabajando que sus hijos se suicidaron, ¿no? En el caso de una de ellas que fue su hija la que se suicidó, claro, se sintió con mucha culpa de decir, cómo yo no lo pude frenar. Y ahí está la base del aprendizaje que tenemos nosotros. No podemos frenar nada que corresponda a otra vida. O sea, por ahí nos metemos en un campo delicado, ¿no? En el decir, si yo me meto
en la energía del otro, me estoy metiendo en un karma y estoy generando un karma negativo mío porque vos tenés tu libre albedrío y tus razones de cómo transitar en esta vida a través de tu aprendizaje, ¿no? Pero más allá de eso, yo le pregunto a esta mujer, cómo era esta relación, ¿no? O sea, su hija si vivía con ella, si vivía sola, no importa con quién viva, pero en este caso vivía sola la hija, ¿no? Va con su marido. Entonces digo, ¿cómo vos podías estar atenta a lo que podía hacer? Uno puede notar que la otra persona por ahí pide ayuda, está depresiva, y eso sí, y ayudar en lo que pueda en ese lado. Ahora, frenar algo, eso es creernos que somos Dios. Exacto, Y ahí nos equivocamos. Entiendo que uno con todo el amor del alma, siendo un padre, un hijo, quien sea que se suicida, uno quiere estar atento y que eso no suceda. Pero una cosa es estar apoyando y brindando desde el amor, el entendimiento y la ayuda emocional, es una cosa, y otra muy distinta es sentirme responsable o la necesidad de creer que yo puedo frenar algo. Es como cuando ocurre un accidente en la calle, el hecho de ponerme a pensar, ay, yo lo podía haber evitado. ¿Cómo? Si no somos Dios. exacto. Exacto. Sí, me recuerda un poco a lo que habíamos hablado, creo que en el último, uno de los últimos programas que Daniel dijo, ¿no? Tenemos la tendencia a creer que podemos, que tenemos control de todo, que podemos Exacto. manejar todo, y en realidad no podemos, no lo tenemos al control. Y menos de decisiones tan personales, porque esta es una decisión, creo que de las más, la única que puede tomar uno solo, no hay, no preguntan a nadie, no sé, o sea, es como decís, podemos dar señales, y sí, hay gente que te pregunta y te dice, pero ¿cómo? Yo no vi una señal, ¿cómo no pude ver esto? Como, no se pregunta, y no se vio, no se ve, Y por más que se vea, por ahí no tenemos no, no tenemos la potestad de frenar algo. Es como, a ver, si yo me quiero comprar un pantalón negro y vos me decís, comprate uno verde, no, o sea, si yo tengo la decisión de comprarme uno negro, voy a comprar uno negro. Y exacto, si vos me insistís mucho, ¿qué pasa? Estás influenciando un poco en mí y estás agarrando esa energía también negativa, digamos, no negativa, pero estás influenciando en mi vida y te acarrea una energía negativa. Es lo que, lo que llamamos karma, el meterse en el karma. Esto tampoco es de, bueno, nada, me olvido de todo, no me importa nada de nada. No vamos por ahí. Vamos a que nuestra labor es con aquellos seres queridos, acompañarlos en lo que se pueda y brindarle todo el amor que podemos y el entendimiento en su momento. Después, lo que suceda, más allá de que obviamente nos va a doler, porque es por el aprendizaje que tengo que pasar. exacto, Si yo lo tuviese tan claro, o sea, todo esto yo lo tengo claro, entonces posiblemente mi vida no tenga a ningún suicida cerca, ¿no? Quiero decir, o sea, depende los entendimientos de cada uno no el entendimiento, perdón. ¿Qué misión tenga? Si yo en mi vida, una de mis misiones es sufrir la pérdida de un familiar mío por un suicidio, lo voy a tener por más que yo quiera hacer otra cosa. O sea, necesito aprender de eso. Por eso aparece en mi vida. Por exacto. eso no aparece en la vida de todo el mundo, aparecen determinadas personas. Es muy delicado y por ahí es muy amplio y me encanta hablar mucho de este tema para ayudar a esa comprensión. O sea, el control de las cosas es algo que equivocadamente tomamos en algún momento de nuestra vida de creer, entonces después andamos con ansiedades o con depresiones. Y la verdad es que no tenemos el control de nada, de Bien, nada. Sabemos que alguna vez nacemos y que alguna vez nos vamos a morir. ¿Qué control podemos tener de eso? ¿Yo puedo evitar no, o sea, de morirme? No. O sea, es un error el vivir creyendo que yo puedo controlar todo, porque ¿qué voy a lograr? No vivir. exacto, exacto. Y qué bueno poder sentir un poco en realidad, transmitirle a las personas un poco más de, de amor y de comprensión en estos actos que a algunos les tocó vivir por un familiar o alguien cercano, querido, sin juzgarlo, ¿no? Sin tratar de ayudarlo a comprender o ayudarlo a transitar este dolor, pero no juzgando porque ya la persona en sí
se está maltratando a sí misma con el por qué y por qué y por qué, ¿no? Entonces, Mira otra cosa también. Muchas veces un familiar de alguien suicida siente culpa. Pero después hay un cambio en ese sentimiento donde se mezcla la culpa y la bronca. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué hizo esto? Como si me lo hubiese hecho a mí, ¿no? O claro. sea, digo, nosotros ahí es donde creemos tener ese control o nos sentimos, no sé, o sea, es el ego que nos juega esas malas Pero la pasadas. parte Ahí esa lo de que hay que hacer de ambos que lados, poner tenemos, mucho ¿no? amor. Sí, esa parte de posesión que tenemos con el otro, ¿no? Que no me tiene que lastimar, que no me tiene que dejar, que no me tiene que abandonar, ¿no? Eso también juega un poco. Pero sí, en estos actos hay que tener mucha comprensión y mucho amor por aquel que queda, ¿no? Para no juzgarlo y no llevarlo a ese terreno tan doloroso que en general cometemos el error de juzgar ya a la persona que ya está juzgándose a sí misma, ¿no? Entonces, liberémoslo un poco de ese peso y ayudémoslo. Bien, Y a nosotros mismos, que somos los que quedamos golpeados por ese acto, brindarnos también mucha luz para comprender aquello que necesitemos, ¿no? sí. Ahí está, mira, eso que acabas de decir me gustó mucho porque esto de que démonos la oportunidad nosotros, brindémonos luz nosotros mismos en cada situación que tenemos. O sea, no estemos esperando que nos den luz o que se nos acerquen, ¿no? A veces no tenemos esa posibilidad. Tratemos siempre nosotros de buscar la luz, siempre ser los que busquemos la ayuda, lo que nos pueda generar algo bueno o sacar extraer del problema, del dolor, de la situación que estemos viviendo. Entonces, seamos nosotros los que querramos conseguir esa luz, obtenerla siempre, ¿no? Porque cuando le demos importancia a nuestra propia alma, a nuestro espíritu, tenemos que ser conscientes que no somos solo carne, somos alma, somos espíritu y también tenemos que nutrirlo y tenemos que acompañarlo de luz. Bien. Fíjate que nosotros venimos a este plano a trabajar por nosotros mismos, no por los demás. Solo que por los demás es un acto transitivo. O sea, si yo no me doy luz a mí mismo, ni vos ni nadie me lo va a dar. Exacto. Si yo no me acepto a mí mismo, nadie me va a aceptar. O sea, ese es el trabajo más profundo que tenemos que hacer cuando a veces nos sentimos señalados o sentimos que nadie nos quiere o que todo nos sale mal. Eso. Es simplemente proyectarnos en nosotros, comprendernos, saber por qué todo me sale mal, a qué se debe, cuáles fueron mis aprendizajes y desde ahí uno puede intentar cambiar ese panorama, esa energía, porque somos energía, entonces la energía que yo transmito es la energía que yo atraigo. Entonces, si yo para mí estoy todo el tiempo, todo me sale mal, todo es malo, toda la gente me maltrata, es muy seguro que vamos a recibir eso de todos lados. Claro. Ahora, cuando empiezo a creer en mí, a amarme, a darme luz, las cosas empiezan a cambiar alrededor. Entonces, cuando tenemos un día malo, tratemos, a ver, yo siempre digo, cuando alguien tiene un día muy malo, primero acepten esa situación. Si estoy enojado, me acepto enojado, me enojo, pataleo, grito, pero tratar de no quedarme sostenido en el tiempo en eso. O sea, cuando yo me encuentro en una situación de enojo, esto es mucho ejercicio, mucho tiempo de ejercicio, entonces me noto enojado, inmediatamente tomo conciencia de eso. Ok, descargo ese enojo como pueda y después inmediatamente trato de empezar a poner luz. Bueno, me enojé, me tengo que aceptar que soy un ser humano y que me voy a equivocar en cosas. Y bueno, y cuando empiece a poner luz en eso y salga de ese enojo, inmediatamente el alrededor me va a mostrar luz en el camino. Eso es una cosa que lo pueden hacer. Vean, el día que ustedes estén muy enojados, fíjense que seguramente durante todo ese día las cosas salieron mal, todas. Es una cadena. Registramos más lo negativo, ¿no? O sea, pues yo también podría decir, cuando alguien está feliz por algo, fíjense que cuando recibió algo que le dio mucha alegría y todo, es casi seguro que en todo ese día va a tener un día positivo. ¿Por qué? Porque se proyectó en lo positivo. Ojo que también hay gente que te dice, y lo habrás escuchado muchas veces, ay, esto es demasiado bueno para ser real. Ay, sí, Track, inmediatamente lo bueno se se transformó le en va. que se vino un día negro. Pero Exacto. es lo que nosotros vibramos.
Si aprendemos a tomar conciencia de cómo estamos vibrando, las cosas van a cambiar. Que no nos van a tocar nunca cosas malas y estamos en un lugar de aprendizaje. Entonces, en un lugar de aprendizaje va a haber cosas que nos va a gustar y cosas que no. Entonces, aceptarlas y desde esa aceptación permitirnos vivir esa transición e inmediatamente tratar de cambiarla para que otra vez el resto vuelva a vibrar de forma positiva. Exacto, exacto. Es muy importante conocerse uno mismo. Muy importante saber lo que me está pasando primero a mí para después tomar, querer comprender al resto, ¿no? Porque si no me entiendo yo o no acepto lo que me está pasando, como dice Aldo, estoy con un día negativo, la negatividad pura andante. Y va a venir todo lo negativo, atraemos todo lo malo que viene, es como un imán, y después estamos a las quejas y seguimos con la queja, todo me fue mal, todo me fue mal. O como dice Aldo, yo lo he escuchado muchísimo. eh, Ay, esto es demasiado bueno para que me esté sucediendo, ¿no? O sea, algo malo me va a pasar. Y es terrible. Yo siempre les digo, es como invocar al mal, chicos. No hagan eso, o sea, no digan eso. Si te está yendo bien, disfrútalo. Si las cosas te generaron cosas buenas y viste que en el día todo salió y fluyó de una manera maravillosa, aceptalo, vivilo. O sea, ¿por qué somos tan negativos? Creo que hablamos una vez, el 90% de los pensamientos del ser humano y un poquito más son negativos durante el día, así que imagínense lo poquito que nos queda de positividad. Por eso atraemos más lo negativo, ¿no? Porque Claro, esto de la ley de la atracción es, sirve y es real, es pero real. nosotros estamos más enfocados en lo negativo. Ojo que igual también ante un pensamiento así negativo, ¿no? De, ay, esto es demasiado bueno para ser real o va a pasar algo en cualquier momento, también ahí hay que entrar más en profundidad, analizar a la persona, ayudarlo a encontrar la desvalorización, porque ahí en algún momento de su historia, más que nada de su infancia, consciente o inconscientemente, pues los padres no son todos malos, ellos transmiten lo que aprendieron y así sucesivamente, porque digamos que venimos de linajes, entonces muchas veces se nos enseña inconscientemente como no ser merecedores de las cosas. Entonces obviamente cuando nos pasa algo bueno, ay, en cualquier momento nos va a venir la guillotina, pero bueno, eso hay que cambiarlo, porque esas son creencias. Acá hay algo bueno, las creencias las podemos modificar, podemos transformarlas, las negativas en positivas. Todo depende de nosotros, pero ¿cómo? Y en algunos casos pidiendo ayuda, no todos podemos solos, y el pedir ayuda nos puede dar pistas de cómo, primero comprender de dónde viene ese pensamiento, ¿no? Esa creencia, y después dar la vuelta, porque es posible, todo es posible. Nosotros somos los creadores de nuestro propio universo. De ahí, obviamente, como dije hace un ratito, somos individuales, pero si yo genero un propio universo positivo, voy irradiando eso y cuanto más personas se contagien y mejor, ahí vamos a tener un una generalidad de universo, o sea, un universo único que abarca todo de una forma positiva, ¿no? O sea, tenemos que estar atentos a cómo vibramos y ayudar a la vibra, a tratar de cambiar esa creencia de lo negativo. Creer, a ver, aquel exitoso, nosotros tenemos también una cosa, pero bueno, me voy a regir en ese ejemplo, ¿no? Creemos que la persona exitosa es aquella que trabajando, qué sé yo, hizo un montón de dinero y exitoso es otra cosa también, no solamente eso es una. Pero vamos al exitoso que hizo mucho dinero. Les puedo asegurar, y hay estudios, uno de ellos es Kiyosaki, un autor del libro, eh, es- si ustedes hablan con esas personas, no se permiten, casi diría en ningún momento, dudar de lo que ellos creen de Mm. esa positividad. O sea, yo voy a generar esta lapicera y voy a vender millones. No se pone a pensar por ahí, yo genero esto y digo, ay, pero es gris. Y a la gente gris, a todo el mundo no le va a gustar. Tendría que hacerla rosa. Y pero rosa tampoco, bueno, ya está. Ahí esto lo empecé a limitar en mi mente y voy a vender tres o cuatro. El, el tipo que apunta a un lugar, que cree en sí mismo y proyecta, no duda de lo que hizo. Si vamos a ver a todas las personas exitosas y tienen la oportunidad de entrevistarlos, van a ver que yo diría
en ningún momento van a dudar de sí mismos. Y eso, ¿nacieron así? Posiblemente, pero es un aprendizaje. O sea, no es que hay que nacer solamente así y ya está. Yo no nací así, no lo puedo lograr. Sí lo puedo lograr. Y uno puede revertir la situación, revertir la energía, el no ser negativo, porque nos pasan cosas desde muy niños, ¿no? Desde muy chiquitos, o como vos decís, la enseñanza también a veces de los padres, ¿viste? A veces los padres son bastante rigurosos, o otros no. Pero Entonces porque recibieron ese claro, aprendizaje, ¿eh? y No uno porque siente, quieran. claro, ¿no? Y uno siente, ay, no me quieren, no soy lo suficiente, no sé, quiere más a mi hermano o a mi hermana que a mí porque piensan que es más inteligente y yo Te es. voy a dar un ejemplo de ahí, perdóname, para no extender tanto, o sea, para que no se escape, ¿no? El concepto de a veces cómo creemos si mamá o papá nos quiere o no nos quiere. En muchos casos, que pacientes que yo tuve que han perdido a su mamá por una enfermedad o en el parto, lo que sea, pero que los perdieron de muy chiquito, que se quedaron sin mamá, la creencia, no del adulto, porque yo le pregunto al adulto, mi mamá falleció porque tuvo una enfermedad o porque en el parto se complicó. Vamos, cuando retrocedemos a esa infancia, ¿sabes qué sienten? Que la mamá lo abandonó, que la Claro, mamá no lo quería. claro. Entonces, mirá qué cadena de errores vamos teniendo. Sí. Entonces digo, papá o mamá nos inculcó algo por ese aprendizaje que tuvo. Posible, seguramente no consciente del todo. Ojalá en algún momento todos estemos conscientes y saber que cuando alguien está embarazado y está pasando, una mujer embarazada, ¿no? Y está pasando por una situación de una pérdida de un ser querido, poner las manos en el vientre y decir, hijo, esto no, este dolor no es tuyo, es un dolor mío, es lo que estoy transitando yo. O si hay una pelea o algo, hijo, esto no es para vos, esto es un problema de tal o cual, digo, liberándonos. Qué importante es eso, qué importante, porque cuánto daño le provocamos a nuestros hijos, porque nos pasan situaciones en el embarazo, como vos decís, y uno le transmite ese dolor y ese problema, y esa depresión y esa angustia, Es que está conectado con un cablecito. y hasta lo culpa, ¿no? De alguna, inconscientemente, A porque veces sí, a veces sí, inconscientemente y otras veces consciente, pero exacto. inconscientemente uno está culpando a la criatura de la situación y cuánto daño le provocamos, ¿no? Sí, pero hablando de eso, como veníamos haciendo el hilo, podemos Sí, sí, modificar. nos vamos escapando, ¿no? Del Nosotros hilo no, vamos por todos nosotros lados. con Aldo nos vamos para todos lados, no, pero es como, a ver, podemos modificar entonces eso, lo podemos trabajar, podemos lograr cambiar este concepto que tenemos o este tipo de sentimiento, sensación, como ustedes le quieran llamar, eh, de negatividad a transformarla a algo positivo, a algo energético, a algo que nos saque un poco de estos sentimientos, porque esto generalmente está pasando en todos lados, le pasa a la sociedad, porque no estamos enfocándonos en nosotros, en nuestra propia sanación, y como decíamos hoy, buscando la luz que necesitamos, ¿no? Y todo lo positivo y enérgico. Y a través de esto que venimos hablando, bueno, hagamos un ejercicio del positivismo, de las buenas energías, de las vibras elevadas. Hay algo acá que preguntan, y hoy también lo hablamos un poquito antes del programa con Aldo, que es como Power, ¿no? O sea, Power, ¿por qué? Porque no se habla mucho, pero la gente tiene dudas, y esto también viene de otros países, ¿no? Y según creencias, hay personas que preguntan sobre la magia negra y la magia blanca, y a su vez preguntan por la protección, ¿no? Si existen, cómo son, qué sabemos nosotros, pero hay que protegerse de esto, existe una protección. A ver, Aldo, nos metimos en un tema. Sí, yo esto lo tomo, digamos, de una forma muy seria y con mucho respeto, ¿no? Considero que existe la magia blanca y la magia negra. Tal vez en mi creencia no está en el poder absoluto de una concreción. Es decir, he escuchado varias veces, a mí me hicieron un trabajo que me quieren matar. Mm. Yo no creo que un trabajo pueda tener tanta precisión, pero ojo que no se escapa mucho de esto. Es delicado por ahí, o la forma de explicarlo.
El trabajo, ¿qué hace? Influye en nosotros y en nuestra mente, o sea, somos nosotros. O sea, si vos me haces un trabajo, soy yo el que, a través de tu trabajo, desde mis pensamientos, me autodestruyo. Entonces ahí sí puede lograr el otro que yo cometa, no sé, me suicide o no sé, lo que sea, ¿no? O sea, poder lograr su objetivo. Pero es a través de esa permeabilidad de mi mente. Yo, si tengo una mente fuerte, me hago una protección, por más que del otro lado venga una persona con el poder más grande de los mortales, estoy hablando, no nos vamos a ir a la fantasía, no va a poder hacer nada conmigo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras nosotros podamos nutrir nuestra creencia, nuestra fortaleza, nuestro quién soy, difícilmente una energía negativa de afuera me afecte. Ujú. Existir, existe. Pero, ya te digo, ayudada por nosotros mismos. O sea, si alguien nos quiere hacer un mal, no es que él nos va a poner las piedras en el camino, sino que nosotros mismos nos vamos a generar esas piedras por esa energía que nos envió. Entonces, es importante que mientras nosotros estemos fuertes, creamos quién somos y que nada nos puede afectar, nada de afuera nos va a limitar. Y a raíz de esto, si existen protecciones, sí, de hecho, yo trabajo muchas de las cosas con Fafa, que él también la han visto acá en en este programa con vos en Valientes Mujeres, y a veces estamos todos juntos. Besos a los Eh, chicos, a los chicos, exacto. Porque nos vamos nutriendo entre todos, es un entre lindo todos. grupo. Y bueno, generamos una formación de protección energética, que son distintos pasos que uno puede hacer cuando trabaja con energías o cuando trabaja en algún otro ámbito, de hacer actos que nos nutran en esta protección. Y además se ofrece en esa formación, es una formación que se hace online en el momento que quieran porque es una plataforma. Hay un manual donde hay un símbolo que fue canalizado, ese símbolo para la protección que a medida que la gente lo va adquiriendo se, se potencia, se activa con el nombre de la persona, y ese símbolo también lo pueden usar para proteger casas, autos, lo que sea, ¿no? Es una ayuda externa que nos viene bien, porque nos protege mucho. Pero más allá de eso, porque esa protección de este curso lo que nos permite es tener nuestra energía totalmente alta. Entonces, por eso sirve la protección. Ahora, sin hacer el curso, si nosotros podemos hacer el trabajo de yo estoy fuerte, yo estoy bien, y ante algo negativo porque a veces lo presentimos o cuando estamos con alguien que por ahí nos duele un poco la cabeza o determinadas cosas, agarrar y decir, revertir, ok, mi energía la protejo, me cuido de esto, no permito que algo entre en mí, ni yo desvalorizarme. O sea, es un trabajo que uno puede ir haciendo y el que no puede, puede pedir ayuda. Nosotros brindamos protecciones a quien lo solicite, son protecciones que se hacen obviamente eternas, ¿no? Porque uno con su cabeza también va otra vez cayendo por ahí, ensuciando ese camino, pero bueno, hacemos protecciones a quien nos pide o con el curso el nuestro, o hay otros tantos más que supongo que también son buenos y son válidos, ayudarse a proteger. Siempre digo que mientras nosotros tengamos el autoestima arriba, la energía fuerte arriba y creer en nosotros, y cuando algo nos pasa mal, algo que sucede alrededor que es malo, que sentimos que nos está haciendo mal, invocar la creencia que tengamos, a Dios, al Arcángel Miguel, a la luz, esas son las formas de protegernos. Nunca bajar la guardia. Exacto. ¿Y qué pasa? Me surgió la pregunta mientras vos hablabas. Esto es cuando la persona, porque acá la pregunta es personas que han experimentado, ¿no? Alguna que otra cosita, entonces quieren cerciorarse si realmente fue así, aunque creo que sabían que era así. Va mucho al poder de la sugestión. Exacto, exacto. No hay nada infalible a la sugestión. No, no. Pero me surge esa de que te hacen algo de esto, ¿no? Estos trabajos o estas cosas que se ponen a invocar por ahí, qué sé yo, porque no te quieren o por lo que sea. Y vos ni te enterás. ¿Te afecta? Está el poder del pensamiento, sí, eso se llama energía proyectada.
Sí, afecta, tal vez no tanto. Fíjate que sin desmerecer, yo conozco algo de la religión Umbanda, pero mucha gente lo toma como que el Umbanda es solamente malo y es una religión. No me Sí. quiero meter mucho, sé un poco, no Pero mucho no como es para poder tan hablar. como dicen, ni sí, no es verdad. Sí, No, pero viste que el Umbanda muchas veces utiliza ciertos ritos que se dejan ver, como por ejemplo dejarte algo en la puerta de tu casa. Digo Umbanda porque es lo más conocido, o sea, por lo menos en la Argentina. Después hay otras, como en otros países, otras religiones o magias negras que hacen cosas. ujú, Pero, a ver, ¿qué me quiero referir con esto? No hablar de una religión puntualmente. Quise traer un ejemplo de lo sí, más conocido en Argentina, ¿no? Pero muchas veces dejan algo, qué sé yo, un hueso, un animal muerto, lo que sea, y es para que ese poder de sugestión funcione a la perfección. Imagínate que yo te dejo algo de eso, más tu debilidad de creer lo que claro, está vos pasando, abrís la puerta y te encontrás un pollo muerto o algo y ¿qué y pasó? entras Sí, como un claro, caballo, digo yo. claro, y ahí entramos. Me hicieron Exacto. algo, sí, Pero bueno, sin que algo se vea, si me entero o no, y muchas veces hay gente, a ver, el mal de ojo que se habla mucho, que se cree, no se cree, es tal vez ni siquiera alguien que piense mal en nosotros, o sea, o claro. conscientemente, por ahí una envidia, Igual, obviamente la envidia no es buena, sí, pero la envidia siempre llega, parece que no, pero llega. claro, bueno, ¿y eso qué es? Es el poder Mm, de la mente de la persona. Mira, la mente es energía y el pensamiento es energía y tiene fuerza. La palabra sí, tiene mucha fuerza, la palabra es como una bala. sí, terrible. Entonces, ¿cuántos trabajos? He trabajado con mucha gente que le hicieron maldiciones y dicen, por esto que hiciste, vas a ser castigado y no vas a tener más hijos. Y mira, me tocó una chica en esa situación. No podía tener hijos, médicamente estaba bien, tengo muchos casos de distintas cosas, ¿no? Pero esta puntualmente es una sola que me tocó que en su adolescencia no sé qué hizo con alguien, obviamente no, por ahí no contó toda la historia completa, pero alguien le dijo, te castigo que no vas a tener tus propios hijos. Obviamente con todos los estudios que se hizo, estaba perfecta para tener hijos, pero no los tenía. Obviamente caló en su pensamiento, en su inconsciente. Y bueno, hubo que hacer un trabajo, la ayudé a través de vidas pasadas. Vidas pasadas no es que solamente vamos a una vida pasada, se hace una regresión a vida actual, a la vida fetal o también a vidas pasadas. Pero bueno, con las regresiones uno puede romper contratos. Mm, Contratos, maldiciones, esto fue una maldición, se rompe, se puede romper, porque es justamente, es una energía, y la energía nosotros, la buena la podemos potenciar o atraer, y la mala la podemos neutralizar y correr del lugar. No devolviendo, porque yo no trabajo de esa forma, no es devolver nunca nada a nadie, porque exacto. yo no sé por qué el otro tuvo que hacer eso, no es Mm, justificar, no, pero tiene sus creencias, su linaje, su información de linaje, algo pasó que bueno, llevó a que esta persona sea así. No voy a ser yo quien juzgue ni quien castigue, habrá otra instancia tal vez que tenga que hacer algo. Para mí es que en otra vida o en esta misma vida su propia energía la va a recibir y la va a tener que transmutar. Yo creo siempre en eso, no que hay un dedo señalador. Pero bueno, pasan estas cosas y tiene fuerza. La palabra, en este caso, fue la palabra. sí, y bueno, y acá está un poco la diferencia Perdón, después esta mujer quedó, sí, al tiempo que quedó bueno, embarazada. qué bueno, bueno, pero bueno, acá a lo que yo voy es que por eso existen estas cosas, ¿no? Está la energía negativa, la positiva, está el que te hace un mal, te hace un bien, y que cuando se puede sanar a estas almas, o se puede, en cierto modo, ponerle un stop a la negatividad que viene del otro lado, se sana a esta persona que le hicieron algo o que siente que tiene algo, y sería bueno que el otro alma equivocada, no acertada en estas cosas, también busque la ayuda de encontrar la luz, ¿no? Por eso Aldo decía, yo no devuelvo, o sea, no es que van a venir a consultarlo a Aldo y Aldo los va a sanar y decir, bueno, y ahora échale todo eso para allá. No,
no es la idea es empezar a sanar las almas, empezar a sanarnos entre todos, ¿no? A aportarnos luz para que estas cosas, porque otra pregunta que acá había, y habla también, Perdón, para extender un poquito, mira, con este trabajo que hacemos de terapia de exposición espiritual, que por ahí nos traía un poco esto y se abrió mucho más el tema, ¿no? Pero a veces cuando nosotros con esa terapia podemos detectar energías negativas propias, energías proyectadas, que son estas cosas conscientes o inconscientemente, cosas malas que nos llegan, o almas perdidas, ¿no? Y al trabajar con esto, con energías proyectadas, hay veces que en estos trabajos uno puede tener ese contacto con, o sea, como terapeuta, nosotros tenemos ese contacto muchas veces con quien originó esa energía. Tal vez no saber exactamente quién es la persona, vemos la energía que está emitiendo esa energía. Y hay veces que aceptan en quitar ese, o sea, romper esa maldición y otras veces no. Y sabes que cuando es el no, nosotros protegemos a la persona que nos pidió el trabajo para liberarlas, liberamos esa maldición y al otro lado lo que hacemos es enviarle luz. Para que alguna vez, ojalá, esa luz le llegue y tenga ese entendimiento de decir, bueno, necesito ayuda. exacto, Pero enviamos luz, y luz blanca, no luz negra, bueno, luz negra no hay, ¿no? Pero quiero decir, no devolvemos el trabajo, no decimos, bueno, lo saco de acá y te devuelve a vos. Viste que hay veces que dicen, lo que me desees a mí te lo devuelvo tres, cuatro veces, si me deseas amor, obviamente tres, cuatro veces está genial, y si pero es la maldición, claro, no está bueno, porque estaríamos nosotros jugando en ese boomerang. A la claro. larga va a llegar. Entonces, lo que hacemos es eso, o sea, por lo menos como terapeuta, uno que está eh, fuera de esa situación puede enviar luz, porque muchas veces me han dicho, ya que haces ese trabajo y me dijiste que alguien me hizo mal, quiero saber el nombre y el apellido. ¿Para qué? Para desearle algo. No, No, sí, no, seguro, revancha. No, y no sirve porque a la larga nos va a caer y fuerte. Entonces, nada, es simplemente desde ese lugar altruista tal vez, pero bueno, es más fácil cuando uno es terapeuta y no lo está viviendo en carne propia. Bueno, ya que yo soy el que trabajo para el otro y puedo estar distanciado de ese mal que hizo, bueno, le envío luz, que en algún momento esa luz ojalá le llegue para una comprensión de lo que está haciendo y redimirse. exacto, y poder nosotros liberarnos un poco de eso que tanto mal nos hace, porque en realidad nos genera un mal. Y bueno, es como dice Aldo, llegará en su momento, la otra persona lo aceptará, lo entenderá, esa alma lo comprenderá o no, o querrá un cambio, no lo sabemos, pero nosotros no somos quienes, ¿no? Para agregar más oscuridad a la vida de esa persona, ¿no? Tenemos que tratar siempre de ser seres de luz y poder generar estas cosas. Bueno, Aldo, esto, como siempre, nos encanta hablar, se nos No va me el... quiero ir, no me No, quiero ir. no, se nos va volando, se nos va volando, yo tampoco, ¿no? Se nos va volando el tiempo y hay tantas preguntas, porque había muchísimas más, yo se las leí a Aldo antes de empezar y son muchísimas. Sí, Eh, no sé cuántas hicimos, tres o cuatro creo. Creo que terminamos como con Daniel, pero la realidad es que hay mucho para que podamos seguir entonces respondiendo, para que les puedas aclarar a esta audiencia maravillosa. Así que bueno, estás invitado a una tercera charla para que vamos a hablar un poco. Ustedes saben que Aldo se especializa en disposición espiritual, que lo has comentado un poquito, ¿no? Mientras hablamos, pero para hacerle un cierre a esto, eh, me gustaría que les cuentes exactamente cómo es para recordarles y refrescarles del primer programa que tuvimos. Y segundo, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar. Así que bueno, aparte de esta página, ¿no? Pero tu espacio. Bien, sí, trabajo con distintas técnicas, pero bueno, una de ellas es terapia de exposición espiritual, que lo que trabaja es, digamos, alguien solicita este pedido por sentirse de determinadas formas bloqueos o sentirse mal o depresivo o siente presencias en una casa. eh, bueno, trabajo muchas veces en conjunto, en realidad este trabajo lo hacemos junto con Fafa, donde uno se lo llama operador, que es el que guía, y el otro es un escaneador, ¿no? Entonces, cuando nos piden el trabajo, el que es escaneador va a presenciar esta frecuencia de la persona que solicitó el trabajo o la casa o el campo, lo que sea, donde necesite el trabajo, y ahí
percibimos por ahora, porque esto se va agrandando cada vez el trabajo, uno va teniendo más fina las cosas, ¿no? Por ahora, lo que miramos es energías propias, energías proyectadas, que son aquellos que por ahí que se le dice o mal de ojo, o envidias, o trabajos, y almas perdidas. Detectamos estas cosas. Últimamente también hemos tenido algunas cosas que van referente a implantes, de implantes ET, de extraterrestres, pero bueno, puntualmente son estas tres cosas. ¿Y qué hacemos? Las trabajamos, primero damos un informe, cuando se trabaja esto, se les entrega un informe diciendo, bueno, encontramos o energía propia o energías adosadas o energía proyectada o todas juntas, porque pueden estar todas juntas. Damos ese informe de lo que es y qué es lo que hicimos, o sea, cómo trabajamos para liberarlo, o sea, damos un pequeño informe de que se trabajó, se mandó luz o se hizo determinada cosa, y si es a veces la energía propia, también damos indicaciones de dónde hay bloqueos puntuales por ahí en la infancia o en algún momento decimos por ahí, en tal tiempo de la edad de la persona notamos un bloqueo muy fuerte, que por ahí este trabajo ayuda a estar mejor y si vuelve a retornar en algún momento, porque estos trabajos por ahí pueden durar, qué sé yo, 6 meses, un año, o tal vez más, ¿no? Pero quiero decir que a veces cuando dependen donde en el ambiente en el que estemos y cómo son nuestros pensamientos, lo vamos otra vez ensuciando nuevamente. Cuando aparece, digamos, casi inmediatamente la situación es donde aconsejamos además, si encontramos algún bloqueo en algún momento de la infancia o algo referido a un árbol genealógico, poder hacer un trabajo complementario como sea transgeneracional o biodecodificación o vidas pasadas. Pero bueno, eso es el trabajo que hacemos, que está muy bueno, nos trae muy buenos resultados, es muy lindo, no se expone la persona, porque a veces cuando trabajamos con almas perdidas es fuerte, es un poquito fuerte o a veces le da un poco de impresión a la gente vivir esa situación, entonces bueno, por eso trabajamos independientemente con el nombre completo de la persona y la fecha de nacimiento, tanto Fafa o yo, uno es operador y el otro es terapeuta. El operador es el que guía para que el trabajo no se haga demasiado largo, no nos perdamos en algún lugar o a veces hay situaciones muy fuertes que necesitamos estar acompañado de otro que nos ayude a neutralizar las energías. Muy Y ahí bueno. vos decías dónde encontrarme. ¿A dónde te encontramos? Perdón, bueno, tengo mi sitio web que está ahí acá arriba, no, de este lado, ahí arriba, que es www.sanandoelalma.com.ar o si no en Instagram o en Facebook, en los dos lugares me encuentran con la sigla SNA. Sanando el alma. Perfecto. Y si no, en nuestra página de Valientes Mujeres vas a ver que tenemos un espacio publicitario donde están pasando la publicidad de cada uno de los chicos, tanto de Aldo como de Daniel, de Fafa y de Gabriela. Ustedes solo tienen que hacer clic y los va a llevar directamente a las páginas de los chicos. Así que más fácil, imposible. Esperamos que lo puedan hacer, que todas las dudas y algunas de estas preguntas que pudimos desmenuzar de alguna manera con tanto amor y con tanto profesionalismo como el que tiene Aldo les haya sido de gran utilidad. Así que Aldo, como siempre, mil gracias por todo lo que haces, gracias por despejarnos estas dudas, por responderles a los oyentes. Esperamos bueno, que estén a la hora que estén, en el lugar que se encuentren, en el momento que sea, tengan la oportunidad entonces de escucharnos, despejar estas dudas y hacer todas las que quieran más, porque para eso estamos, para poder llevarles luz y conocimiento de alguna manera. Muchísimas gracias, Aldo. Te quiero agradecer mucho, quiero decirle a la gente, bueno, esto fue con mucho amor, ojalá que les haya servido, les haya dado luz a las preguntas o les sirva para poder, si necesitan pedir ayuda, no solamente a mí, hay un montón de profesionales que pueden trabajar y cualquier duda que tengan, no se preocupen en mandarme mensajes, yo los trato de responder, todos es sin compromiso, no es que porque me escriban tienen que hacer una sesión obligatoria conmigo, o sea, trato en lo posible de responder todo lo que puedo, brindando la mayor información que está a mi alcance. Así Exacto. que gracias Analías por permitirnos este espacio y por permitir dar más luz y más
tranquilidad, creo yo, a todos los que estén escuchando y ojalá escuchen todo el mundo tu programa, que es excelente. Muchísimas gracias, muchas gracias. Les mandamos entonces un beso enorme. Como siempre dice Valente Mujeres, no estás sola, no estás solo. Aquí estamos para ayudarte, para brindarte amor y para siempre estar conectados. Muchísimas gracias. Bye bye.